¿Qué ocurre cuando la mente de un asesino en serie se forma desde la infancia? ¿Podría haberse evitado su monstruosa evolución? Jeffrey Dahmer, un nombre que evoca horror, un hombre que sedujo, asesinó y desmembró a 17 jóvenes. Conocido como el caníbal de Milwaukee, sus crímenes han estremecido al mundo entero. Pero, ¿qué lo llevó a cometer actos tan macabros? Hoy nos adentraremos en la mente de uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia. ¿Y tú? ¿Serás capaz de llegar hasta el final? Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde pequeño, mostró una extraña fascinación por la muerte y los cuerpos sin vida. Su hogar estaba marcado por discusiones constantes entre sus padres, un ambiente tóxico que lo hizo sentirse aislado y abandonado. Uno de los primeros signos de su oscuridad emergente fue su obsesiva curiosidad por los animales muertos. Dahmer los recolectaba, diseccionaba y guardaba huesos como si fueran tesoros. Su padre, Lionel Dahmer, un químico, le enseñó a conservar restos en formol, sin sospechar que estaba alimentando la perturbadora mente de su hijo. A medida que creció, Dahmer se volvió retraído. Sus compañeros de escuela lo consideraban extraño. Se burlaban de él, pero no mostraba reacciones emocionales. A los 10 años ya tenía pensamientos oscuros y fantaseaba con el control absoluto sobre los demás. ¿Fue su entorno la chispa que encendió al asesino en serie? Durante su adolescencia, Dahmer se convirtió en un joven solitario, atrapado en una lucha interna entre su homosexualidad y el miedo al rechazo. A medida que sus pensamientos oscuros se intensificaban, encontró refugio en el alcohol. Bebía en la escuela y se escondía en su mundo interior. A los 18 años cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un autoestopista que nunca imaginó que su viaje acabaría en brutalidad. Dahmer lo atrajo con la promesa de cervezas y música. Cuando Hicks intentó marcharse, Jeffrey lo golpeó con una pesa y luego lo estranguló. Posteriormente, desmembró el cuerpo y esparció los restos en el bosque cercano. El crimen fue el comienzo de una espiral descendente. Dahmer descubrió que el control absoluto sobre la vida de alguien le proporcionaba una sensación indescriptible de poder. Y eso solo era el principio. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer perfeccionó su modus operandi. Atacaba en bares gay, atrayendo a jóvenes con promesas de dinero o fotografías. En su departamento, los drogaba, los asesinaba y luego experimentaba con sus cuerpos. La necrofilia y el canibalismo eran parte de su ritual macabro. Utilizaba ácido para desintegrar cuerpos, guardaba cráneos como trofeos y hasta intentó crear zombies, perforando los cráneos de sus víctimas e inyectándoles ácido clorhídrico. Pero, ¿cómo pudo operar durante tantos años sin ser atrapado? La respuesta es aterradora: la negligencia policial y el racismo sistémico. Varias de sus víctimas fueron personas racializadas y marginadas. Incluso, en una ocasión, la policía devolvió a uno de sus víctimas, Conerak Sintasomphone, un joven de 14 años, directamente a sus manos. Minutos después, fue asesinado. En los últimos años antes de su captura, Dahmer se volvió aún más imprudente. Sus crímenes se intensificaron en brutalidad y su necesidad de control total lo llevó a asesinar cada vez con mayor frecuencia. A partir de 1987, cuando mató a Stephen Tuomi en un hotel, su sed asesina se volvió incontrolable. A partir de entonces, Dahmer asesinó a múltiples víctimas, incluyendo a Richard Guerrero, Anthony Sears y Eddie Smith. Usaba los mismos métodos. Los atraía con promesas de fotos o dinero. Los drogaba, los estrangulaba y luego desmembraba sus cuerpos. Guardaba partes como trofeos macabros y experimentaba con sus restos. En 1990, sus crímenes se volvieron aún más sádicos. Con Ernest Miller y David Thomas, comenzó a realizar macabros intentos de mantenerlos vivos mientras los controlaba. Para ello, les inyectaba ácido o agua hirviendo en el cerebro, buscando crear una especie de esclavos. Sus experimentos fracasaban
y sus víctimas morían en un sufrimiento indescriptible. Entre 1990 y 1991, la frecuencia de sus asesinatos aumentó de manera alarmante. En menos de un año asesinó a 12 jóvenes más. El hedor en su departamento se volvió insoportable, lo que llevó a los vecinos a quejarse varias veces. Sin embargo, Dahmer siempre tenía una excusa lista, desde comida podrida hasta problemas con el refrigerador. El 22 de julio de 1991, todo llegó a su fin cuando Tracy Edwards logró escapar del departamento de Dahmer y alertó a la policía. La escena que encontraron los agentes fue sacada de una pesadilla. Fotos de cuerpos mutilados, cabezas en el refrigerador y restos humanos en ácido. Dahmer fue arrestado en el acto y la verdad salió a la luz. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue brutalmente asesinado en la prisión de Columbia, en Wisconsin. Su atacante, Christopher Scarver, un recluso con antecedentes de violencia y esquizofrenia, afirmó que escuchaba voces que le decían que Dahmer debía pagar por sus crímenes. Esa mañana, Dahmer, Scarver y otro recluso, Jesse Anderson, fueron llevados a realizar tareas de limpieza en un baño de la cárcel. Sin supervisión de los guardias, Scarver atacó a Dahmer con una barra de metal, golpeándolo brutalmente en la cabeza. Minutos después, Dahmer fue encontrado en el suelo, bañado en su propia sangre. Murió una hora después en el hospital, con el cráneo destrozado. Scarver declaró que Dahmer nunca mostró remordimiento y que incluso se burlaba de otros prisioneros con bromas macabras sobre canibalismo. La historia de Jeffrey Dahmer no solo es un relato de terror, sino también un espejo de las fallas de la sociedad. ¿Cuántos otros monstruos han pasado desapercibidos por negligencia y prejuicios? Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Dahmer nació asesino o fue producto de su entorno? ¿Pudo haberse evitado su reinado de terror? Deja tu opinión en los comentarios. Si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. Si te atreves. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.